Quiero, por supuesto, a todos ustedes, seáis, que yo siempre a nuestros alumnos les llamo de tú, y pues seáis alumnos de esta escuela o sean todos los que nos acompañan de fuera, pues darles la más cordial bienvenida, esperar que estas jornadas sean muy satisfactorias y muy ilustrativas para todos. Decir, por otra parte, que las organizamos con una gran ilusión, no por aquello de terciar en estas polémicas que hay, que se han desencadenado y que todos conocemos, pues en unas comunidades a favor, en otras en contra, etcétera, pero por supuesto que desde aquí estamos en principio más cerca en todos los sentidos, en sentido geográfico y en sentido también un poco filosófico, en pues algunas de las razones que se han argumentado, que han salido en la prensa cuando la Comunidad de Madrid ha hecho esta declaración de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Creemos que las razones que se han argumentado en la prensa de reconocimiento de esta actividad como una actividad de relevancia social, artística, como una actividad de arraigo histórico, de arraigo popular, cultural, etcétera, pues todo es obvio y yo personalmente estoy totalmente a favor y creo que en la escuela hay una gran mayoría de personas a favor de estas manifestaciones que por otra parte son obvias. Permítanme, vamos, que digamos algo que sabemos todos, yo que soy de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, pues en mi pueblo se define si la fiesta es buena o es mala, la fiesta patronal de cada año, si hay toros o no. Si no hay toros, pues obviamente las fiestas pierden mucha entidad. Entonces, esto que está algo tan imbuido de la cultura popular, pues nosotros desde el punto de vista de la escuela no queremos estar en ese, digamos, en ese combate ideológico más allá del que nuestros ponentes o las personas que intervengan lo hagan, que por supuesto pues es la universidad y se pueden expresar con toda libertad en el sentido que quieran. Pero nos interesa mucho resaltar que esta actividad es algo que se refiere fundamentalmente a la cría y explotación del ganado, no digo ya de lidia, sino del ganado simplemente. Aquí en esta escuela se estudia una titulación que es ingeniero agrícola, un plan de estudios acogido a las nuevas titulaciones, al plan de nuevas titulaciones de lo que se llama los planes de Bolonia o la incursión de estas titulaciones en el espacio europeo de enseñanza superior, y ese ingeniero agrícola tiene una especialidad de explotaciones agropecuarias en la cual pues la cría, todo lo referente a la cría del ganado tiene una acogida, pues una parte importante, es casi el 50% de una de las orientaciones de ese título de ingeniero agrícola. Por tanto, obviamente, desde ese punto de vista técnico, desde ese punto de vista, pues que sabemos que todo lo que se refiere a la cría del ganado y ya específicamente al ganado de lidia representa una parte importante de la producción agraria, de la producción ganadera en nuestro país, pues desde ese punto de vista nos interesa también la actividad como importante. No quiero, por tanto, dejar de reconocer nuestro agradecimiento sincero y cálido a las personas que están en el programa y que desde sus diferentes ocupaciones, técnicos, veterinarios, etcétera, hasta profesionales del sector, del propio sector me refiero, como tenemos el programa Un Rejoneador y Ganadero, abogados, aficionados, escritores que lo hacen en relación con el tema, etcétera, etcétera. Y digamos que en este último aspecto de las personas que tratan la cuestión de la fiesta y el ganado de lidia en los medios de comunicación, quiero hacer una referencia muy especial al crítico de toros del diario El Mundo, Javier Villán, que fue un poco hace ya varios años el inspirador de que cuando entramos nosotros en el equipo directivo hace ya 6 años, pues nos diéramos cuenta de que esta actividad que se había puesto en marcha anteriormente por algún otro compañero de la dirección en épocas anteriores, era necesario seguirla porque evidentemente, como ya he dicho, es una actividad importante. Quiero también felicitarnos desde la escuela de que haya jóvenes, estudiantes nuestros y de otros centros, pero principalmente en este caso no me refiero a algunos estudiantes nuestros que, bueno, pues han dentro del mundo de las asociaciones, de ello hablará ahora nuestro subdirector de extensión más extensamente, del mundo de las asociaciones de la escuela haya surgido una nueva que se llama La Vereda, en la cual ha sido también partícipe y muy activa en la organización de estas jornadas, y que seguramente no será esta la última actividad que se haga sobre este mismo tema y sobre otros. Y creo que estas actividades de nuestras asociaciones enriquecen la escuela también y enriquece el debate que desde la universidad tenemos que tener. No quiero extenderme más, quiero simplemente, como digo, reiterar
por supuesto, darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí y reiterar a todos los que van a participar en las jornadas y que estoy seguro van a tener muchísimo éxito. Así es que buenas tardes y dan comienzo con las palabras que va a dirigir el subdirector de extensión de la escuela, nuestro compañero Tomás Herrero. Muchas gracias. Bien, bueno, pues sí, veréis. Nos acompañaba aquí el director Ignacio, que es el que conmigo coordina estas jornadas y que luego en la segunda parte de la jornada de hoy tendréis la oportunidad de conocer de cerca, porque él es el que nos va a ilustrar con los datos y con las cifras, nos va a poner al día un poco el sector. Ahora, en primer lugar, antes de desarrollar un poco lo que quería trasladarle, será, pues no, ya lo ha dicho el director, agradeceros muy cariñosamente vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, que lo compartáis, en este caso el tiempo, con nosotros en estas tardes. Esperamos que sean fructíferas para todos y es una actividad que yo creo que a muchos de los que estamos aquí pues nos gusta, y aquello que gusta a veces queda y permanece más en el tiempo, ¿no? Por supuesto, no son unas jornadas que no van a estar exentas de debate y, sobre todo, a mí me gustaría de compartir y que van a estar abiertas a todos, lo decimos en el programa. Habrá lugar para que cualquiera pueda manifestar su opinión de cualquiera de los temas que aquí vayamos a tratar. Donde podamos llegar, llegaremos, y lo que no, lo consultaremos. Así que cada uno, con su aporte, con su actitud, va a tener en estas jornadas el protagonismo que realmente quiera cada uno. Entonces, bueno, en este capítulo inicial de agradecimiento, yo quiero decirlo ahora que se ha bajado de la mesa al director de la escuela. Sin el director de la escuela, sin el profesor González Torres, esto no se habría realizado. Como él ha dicho, en la etapa que nosotros estamos en la dirección, él es el verdadero impulsor de esto. Si no lo hubiera impulsado, no podría haberse efectuado nunca. Y bueno, también a Ignacio, que ya nos acompañó en aquella etapa, como veremos ahora, 2005-2006, en aquellas primeras jornadas que nosotros organizamos. Y luego me gustaría, además de este capítulo de agradecimientos, pues señalar algunas cuestiones sobre el programa que tenéis todos, creo, en la carpeta que se os ha dado. La primera de las cuestiones que queremos abordar es que veis que el viernes 15 de abril tenemos previsto hacia las 4 de la tarde la visita a la Plaza de Toros. Esta mañana se han puesto en contacto con nosotros tanto de la empresa Tauro Delta como de la Dirección General de Asuntos Taurinos de la Comunidad Autónoma de Madrid, y parece ser que es imposible que se pueda realizar a esa hora, que hay una contrata o subempresa, en este caso, que es Tauro Sur, que tiene marcado un horario para todo el mundo, y yo he hablado personalmente con él, con Gregorio, que es la persona que supuestamente nos va a acompañar, y hemos decidido que va a ser la visita el viernes a partir de en torno a las 12, y en el patio de arrastre quedaremos citados a las 12, a aquellos que tengáis interés por hacer la visita. Bueno, pues la parte cultural, sobre todo, que lleva Gregorio, nos la enseñarán a partir de esa hora. Además, estará José Manuel Durán, que es uno de los veterinarios de la plaza, que será el que luego nos ilustre desde la parte técnica, ¿no? Entonces, esto lo anotáis y, bueno, esperemos que no haya ningún cambio y ya lo dejamos así. Lo demás, hasta ahora, el programa sigue los cauces y los horarios que ahí se pueden observar. En todo caso, cualquier duda, no he hecho referencia, el director sí, a nuestros compañeros, los alumnos de la vereda. Ellos son los verdaderos impulsores y lo que a nosotros, como responsables últimos de la dirección del centro, pues nos motiva para seguir adelante, ¿no? Y cualquier cosa pues la podéis también tratar con ellos, y seguro que ya me han hecho llegar antes alguna cuestión, pues por ejemplo relacionado con el material que vamos a dar. Os hemos incluido ahora un poco las transparencias, pero faltan otras. Quiero decir que todo el material que se proyecte aquí
nos comprometemos a daroslo, a enviároslo si nos dejáis un correo electrónico, que creo que sí, que ya está en la inscripción. Bueno, pues a ese mismo correo electrónico que tenemos os adjuntamos los archivos en PDF correspondiente, porque somos conscientes que muchas cosas que aquí se pueden ver incluso de forma un poco distorsionada, las veréis con mayor detalle, con mayor precisión en vuestro propio ordenador o en vuestra propia televisión. Por tanto, por ese lado, ningún problema. Os adjuntamos todo el material sin ningún problema. Y bueno, dicho esto, pues yo ya voy a comenzar un poco lo de los antecedentes. Y los antecedentes voy a hacerlo basándome, como ahí veis, básicamente en dos bases, dos pilares fundamentales para nosotros en la escuela. Uno es la formación reglada, de la que ya nuestro director ha hecho una breve incursión, ¿no? El gran motivo por el que nosotros estamos aquí. Y, por ejemplo, yo cursé la especialidad de explotaciones agropecuarias en su día. Ahora están aquí otros compañeros, miembros de la vereda, que también están en ello. Y vamos a hablar un poquito de lo que es ese pilar básico en nuestra escuela, ese antecedente, como es la formación reglada, para terminar hablando del enmarque, del encuadre de estas jornadas ya dentro de las actividades de extensión universitaria, de forma complementaria a esa enseñanza reglada. En cuanto a la primera, la enseñanza reglada, como podéis observar, ahí hay que decir que el año 2010 ha sido un punto de inflexión, y en realidad el director no ha entrado en detalle, yo sí lo voy a hacer. Una de las razones fundamentales, además de la crisis de la que ha hablado el director, ha sido que el periodo 2008-2010, pues en realidad aquí en esta universidad, en la Universidad Politécnica, en esta escuela, en este campus agrario, nos ha tenido realmente muy ocupados a las personas que estamos en los órganos de gestión, de dirección, porque ha sido pues una situación de mucha dedicación, de muchas reuniones, de mucho trabajo, hasta que finalmente se han alumbrado ya los famosos títulos, nuevos títulos, llamados títulos del Plan Bolonia, para que todos nos entendamos. Probablemente en otras universidades, en otros estudios hayan sido un mero trámite o haya sido más sencillo. Aquí ha sido, bueno, pues bastante complejo, bastante complicado, y finalmente ya en este curso, en el curso 2010-2011, han arrancado en toda España y en esta Universidad Politécnica en particular esos nuevos grados de Bolonia. En realidad, este punto de inflexión, como veremos, pues este esquema quizás lo veis mejor en la carpeta que se os ha dado o en el archivo en PDF que os demos con más detalle, porque yo lo veo bien, pero seguro que los que estáis atrás no vais a ver. Pero este es uno de esos esquemas en los que se refleja la realidad antes de Bolonia y ya la realidad después de Bolonia. Y como la que me interesa subrayar es la de este centro, ha pasado de los 4 títulos anteriores de Ingeniería Técnica Agrícola con sus 4 especialidades a 2 nuevos grados: el graduado en Ingeniería Agrícola y el graduado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias. Son 2 nuevas carreras de 4 años que se adscriben a este centro, además, por supuesto, de las otras 3 que se adscriben al centro, a la Escuela Hermana de Ingenieros Agrónomos. En definitiva, los 2 centros acordamos ofrecer a la sociedad estos 5 títulos de grado, además de otros títulos de posgrado y de máster. De todas maneras, si tenéis alguna duda sobre estos temas, algún interés sobre esos temas, podemos volver y lo podemos aclarar. Yo me voy a centrar en lo importante, que es lo que más conocemos, es lo vinculado a esta escuela. Y lo vinculado a esta escuela, fijaros bien, porque yo tuve la oportunidad de pertenecer a la comisión que elaboró precisamente este título de graduado en Ingeniería Agrícola, y en los perfiles de egreso se definieron 9 perfiles de egreso. Y dentro de esos 9 perfiles, ya si nos fijamos, 6 de ellos pues tienen mucho que ver con el asunto que nos tiene aquí, con las jornadas de explotación, porque se llaman precisamente jornadas de explotación del ganado de lidia, y son jornadas técnicas, aunque evidentemente hagamos alguna intromisión en otros asuntos que puedan ser más de carácter del espectáculo o de la cultura. Pero en el perfil de egreso de nuestros titulados esperamos, o lo hemos definido en esos 9, uno muy importante, el de la producción animal. Gente o titulados técnicos
que estarán vinculados a la dirección técnica de las explotaciones ganaderas, a los proyectos, a la consultoría, al asesoramiento sobre procesos productivos, también en el ámbito de la producción vegetal. Todas las fincas en un año como este, bueno, y en todos, pero este año la gente de campo sabe perfectamente, dependiendo de las zonas, pero es un año bastante húmedo. Bueno, pues no es lo normal en los últimos años, se viene hablando de la sequía, como todos sabéis, y eso es un hándicap en la gestión de las explotaciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con las alternativas de cultivos, con la rotación, con la mejora, pues se hace, se enseña, hacemos lo posible en esta casa, y bueno, por eso ese es uno de los grandes perfiles, pero también la biotecnología y la mejora genética, de cara no solo al ámbito vegetal, sino en este caso al ámbito animal. Habrá tiempo y momentos a lo largo de esta semana para volver sobre ese tema, el comportamiento precisamente del toro, la bravura, la manifestación de los animales, tanto en el campo como luego en los espectáculos o en la plaza. Bien, veis que hay una serie de perfiles, todos realmente tienen que ver, huelga el que los nombremos, tanto los recursos hídricos, ya hemos hablado del manejo del agua, como la tecnología ambiental, etcétera. En realidad, si nos damos cuenta, estos perfiles de esta nueva titulación no son nuevos, son herederos de ese ingeniero técnico agrícola, que a su vez era heredero del viejo ya perito agrícola, ¿no?, que intervenía y que trabajaba mucho en el campo. Nosotros tenemos bastante ilusión en este centro por este nuevo título que ahí veis, en el que hemos desarrollado esos 5 perfiles profesionales, una carrera totalmente nueva en esta Universidad Politécnica, que es el graduado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias. Y bueno, la acogida este año ha sido bastante interesante. Tenemos 50 nuevos alumnos que han venido a esta universidad a estar 4 años en principio con nosotros para cursar estos estudios, que ya veis que responden de alguna manera. Queremos que encuentren ese perfil final de trabajo como responsables de la producción, de la tecnología y los procesos de productos agroalimentarios. Todo lo que es la calidad de estos procesos en la Universidad Politécnica es un perfil bastante novedoso. Y finalmente, para no cansarles más en este aspecto con detalles que tienen que ver, es evidente que según las estadísticas en este caso del Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, si nos fijamos en esta columna, en España en los últimos 20 años ha habido una evolución bastante positiva en el número de cabezas. Probablemente luego Ignacio va a ponernos al día, como he dicho antes, en estos datos, pero estamos rondando en torno a los 6 millones de cabezas de bovino. De esos 6 millones, aproximadamente el 10% corresponden a la de la raza de Lidia. Es decir, en torno a unas 600.000 cabezas, más o menos, son los datos que se vienen manejando. Bueno, si nos vemos y nos fijamos en ese siguiente gráfico, vemos que también la tendencia en el número de ganaderías ha sido increciendo en los últimos 20 años. Estamos rondando en los últimos, bueno, faltan los datos, yo no sé si los tendrá luego Ignacio, de 2009-2010, pero en 2008 había ya en España más de 1.200 ganaderías, con lo que eso supone, porque si estamos hablando de perfil de egreso, de necesidades, bueno, pues estos datos yo creo que son bastante importantes. Aquí tengo también de un compañero que lo quiero citar, que es Carlos Busadé, que seguro que ustedes le conocen, es compañero catedrático de aquí de la Escuela de Agrónomos, del Departamento de Producción Nacional, del Departamento de Producción Animal, y en una entrevista que le hace Mundo Ganadero hace unos días dice que la producción animal aporta alrededor de 12.500 o 13.000 millones de euros anuales y que ello significa 1,3% del PIB y un 33% de la producción final agraria. Estos son datos muy serios y entonces dentro de esta actividad una muy buena parte está vinculada al toro de Lidia, ¿no? Bien, entonces, dichos estos datos, nosotros lo plasmamos en contenidos y en materias que tienen que ver, fijaros, con los sistemas de producción animal, la genética y la mejora animal, la nutrición animal. En el ámbito de la tecnología de la producción vegetal, muy importante la pascicultura, todo el manejo de las praderas. Y, por supuesto, en el mundo de la ingeniería de las explotaciones agropecuarias entran también los sistemas de tecnología del riego, la electrificación, la mecanización, los sistemas de información geográfica. Bien,
todo lo que hoy en un tipo de explotación y de industria como esta es necesario. Creemos que se han hecho unos buenos planes de estudio y nosotros el resultado lo iremos viendo a lo largo de los próximos años, porque ya sabéis que se ha empezado este año, por tanto no tendremos los primeros egresados hasta 2014, el año 2014. Bien, de los dos pilares que estaba diciendo, voy a pasar ahora a la segunda base, que es antecedente de estas jornadas, que es la extensión universitaria. La extensión universitaria, en la que el director que está aquí presente me encargó hace 6 años, y en estos 6 años le he acompañado, haciendo lo mejor que hemos podido, atendiendo todos los frentes y este de forma especial. Bueno, pues nacen estas jornadas primero de una forma inconexa. Allá por los años 80, cuando yo era precisamente alumno de la escuela, pues se hacía alguna conferencia, alguna charla o algún coloquio. Entonces, ahí están los antecedentes. Cuando nosotros llegamos a la dirección, y sobre todo siendo el sesquicentenario, en 2005, se conmemoran los 150 años de la creación de la titulación de perito agrícola y también de ingeniero agrónomo. Ya sabéis que, creo recordar que fue el decreto de 1 de septiembre de 1855, siendo ministro de Fomento Alonso Martínez y reina de España Isabel II, la que firma el decreto por la que se crean esos estudios. La sección tecnológica daba lugar al título de perito agrícola, la sección científica daba lugar al título de ingeniero agrónomo. Bueno, pues un poco conmemorando esos 150 años, nosotros retomamos esos datos y esas fechas y decidimos que teníamos que darle continuidad y hacer estas jornadas de explotación del ganado de lidia. Bueno, fijaros, en esas jornadas de explotación del ganado de lidia, vamos a ver si funciona esto, y voy donde quiero ir, ahí. Bien, ahí he procurado hacer un gráfico que resuma de alguna manera la actividad de la extensión universitaria de esta escuela en estos, si os fijáis, de 1985 a 2011. Yo entonces en 1985 era alumno y ahora en 2011 me tocan estas otras tareas, con lo cual he tenido la visión un poco, podríamos decir, completa de este discurrir de estos 25-26 años. Y la fecha de 1985 no es baladí, porque es en el año en que se crea la Asociación Cultural La Carrasca. Los nombres que veis que he puesto ahí comienzan con Argimiro Viñas Bizán, que fue el impulsor en aquel momento de La Carrasca, que precisamente ayer hablé con él y me dijo que transmitiera en su nombre pues, a todos los compañeros de la escuela, bueno, y a todos en general, un abrazo, un cariño, un recuerdo de él. Él fue un catedrático de esta escuela y se jubiló ya hace unos años. Tengo buena relación con él y, bueno, hablando de estos temas, pues me comentó un poco la génesis de cómo se formó la Asociación Cultural La Carrasca. Era entonces, según me decía, vicerrectora Margarita Ruiz Altisent, es una compañera, una catedrática de la Escuela de Agrónomos, y en aquel momento, que era un momento incipiente, nacía la Universidad Politécnica prácticamente en la visión moderna, porque daros cuenta que en el año 1983 se aprueba la Ley de Reforma Universitaria, que realmente es la primera ley que le da modernidad, por así decir, a la Universidad Española. Bueno, posteriormente de Argimiro Viñas acaba de entrar José de la Iglesia, también profesor mío, buen amigo, y fue el que, gran aficionado a los toros, fue el que impulsó y hizo diversos encuentros en aquellos años y estuvo también al cargo de la extensión universitaria. Posteriormente, el actual director, Francisco González, también siguió, se formaron otra serie de... La escuela, la verdad es que ha sido afortunada en estos 25 o 26 años en la que, al menos yo como estudiante y luego como profesor, he tenido la oportunidad de ver la iniciativa de nuestros alumnos, porque veis que existe La Carrasca, hubo La Tuna, Ingeniería Sin Fronteras, existe Materia Activa, y ahora hablaremos de La Vereda, que son los compañeros que están aquí, pero también existieron Tierra Fértil, Parterre, el Club de Montaña, el Club Deportivo,
existe en la actualidad. Existe una asociación de música alternativa, el Club Vértigo, la asociación Paladares, ahora sustituida por los Sabores de Aristeo, también incluso una organización que es contemporánea porque es actual, que se dedica de forma a una actividad que a nosotros nos encanta, como es el primer hospital de bonsáis que se ha creado aquí, del que nosotros tengamos noticia, y que bueno, un grupo de entusiastas, de alumnos de la escuela, pues están trabajando ahí y hacen sus actividades. Bien. Sobre todo, a los que yo les quiero dedicar ahora unas palabras y recordar es a los alumnos que están aquí, algunos de ellos, otros lamentablemente no nos pueden acompañar porque están en clase, están en exámenes, algunos incluso, pero bueno, a los estudiantes de la vereda, que son los que de forma entusiasta están trabajando y son grandes aficionados a estos temas, bueno, un poco por ellos es por lo que estamos aquí, y la verdad es que la vereda, bueno, pues es una asociación que, como dicen sus estatutos fundacionales, está registrada en la Comunidad Autónoma de Madrid, y bueno, dice que se propone como fines específicos, dentro de un régimen de libertad, de autonomía, representatividad y participación de sus asociados, la organización y participación en actividades relacionadas con asignaturas, material, especialidades u orientaciones de las explotaciones agropecuarias propias de estudios de primer ciclo y de grado de la UIT agrícola, así como dar continuidad a las jornadas técnicas y culturales que en la escuela se han venido organizando en diferentes etapas sobre la explotación y gestión del ganado de lidia. Me acuerdo cuando hace unos meses me vinieron a ver y que ya ellos desde hace 2 o 3 años, Pablo no está por aquí, pero ya hace 2 o 3 años o 4 intentaron algunos de ellos montar la asociación. Bueno, pues me hablaban de qué nombre le daban y yo les hablaban de la dehesa, de que les gustaba la dehesa. Al final decidieron la vereda. La vereda, bueno, es un nombre, como todo nombre de camino, la verdad es que tiene, y seguro que muy buenos recuerdos para la mayoría, o al menos tratamos de verlo de esa manera más positiva, pero según el diccionario de la Real Academia Española, pues entran 7 acepciones. Si hablamos o nos referimos a Wikipedia, ya son 10 acepciones. Wikipedia, sé que algunos son reticentes cuando se menciona Wikipedia por eso de que lo mismo no tiene la consistencia o la seriedad que algunos le dan pues al diccionario, por ejemplo, de la RAE, pero lo que no cabe duda es que la Wikipedia es una referencia en el mundo que vivimos actual y tiene, a diferencia de la RAE, tiene esa flexibilidad, esa forma de incorporar las acepciones con más rapidez que la RAE. En cualquier caso, tanto la Wikipedia como la RAE, al hablar de la vereda, bueno, pues en la primera y en la segunda hablan de un camino pastoril. Nosotros hablamos más de una vía pecuaria, que hasta la ley de 1974 era de 25 varas, pero a partir de la ley de 1974, ya en la última ley de vías pecuarias, la que rige en la actualidad, la ley 3 de 1995, ya las veredas son de 20 metros o menos de anchura, de forma reglada. Bueno, pues esto es el nombre. Esperemos que a partir de ahora este nombre, esta Wikipedia, no creo que lleguemos a la RAE, pero al menos la Wikipedia, si fuéramos capaces que en los próximos años nuestros compañeros, los alumnos de esta escuela y de otros que se quieran adherir, pues que se dedicaran a esta actividad y que en vez de ser 10 sean 11 las acepciones y ya una de ellas pues ponga los alumnos que se encargan de impulsar actividades relacionadas con el estudio del toro de lidia. Este es un poco el objetivo. Y al hablar de alumnos y al hablar de la vida en el momento que vivimos, no es baladí que hayamos decidido que toros en 2011, bueno, pues no es lo mismo que toros en 2010 ni que toros en 2007. Estamos en un año con muchas connotaciones de todo tipo, de tipo cultural, de tipo tecnológico, de tipo económico también, lamentablemente por el momento en que, como ha bien dicho antes el director, pues nos toca vivir. Pero las jornadas primeras fueron, como he dicho antes, con motivo de la celebración del sesquicentenario en noviembre de 2005, que era precisamente ahí cuando se cumplían los 150 años. Al siguiente curso, en el 2006-2007, se celebraron las segundas jornadas de explotación del ganado de lidia, las terceras en el 2007-2008 y, como he dicho, hemos hecho este paréntesis de 2 años que esperemos que ya no vuelva a ser de 2 años y que ya todos los años, a partir de ahora, con la vereda al frente, pues podamos seguir.
Y claro, hablando con ellos, el seguimiento de este tipo de actos hoy para la sociedad en general y en un medio como el universitario en particular, no podemos obviar lo que es la realidad tecnológica que nos rodea. Ya sé que hay gente que es más reticente, que quiere ser más libre porque dice que no quiere ser tan esclava de estar ahí con el dedito o con el ordenador a todas las horas, pero la realidad es la realidad. Yo simplemente os pongo unos datos ahí. La proliferación, hoy todo el mundo habla de cuando en cualquier foro o en cualquier grupo de amigos de la realidad 2.0. Yo ya les digo que más que la realidad 2.0 ya llevamos hablando varios años de la realidad 2.0, ya estamos más bien en la realidad 3.0. ¿En qué se diferencia? Ustedes saben, o vosotros sabéis seguramente, cuando se habla de Internet, de la evolución que ha sufrido en estos últimos años, porque en realidad Internet aquí a España llega al usuario allá por el año 97, 98, por tanto no llevamos tantos años de forma accesible, y de forma masiva, pues realmente los últimos 5 o 6 años. Pero hoy todo el mundo ya está en una red social, la mayoría estamos en Facebook o en Twitter, y ahí ponía unos datos recientes del otro día cuando estaba preparando esto. Fijaros, Twitter está creciendo vertiginosamente y en estos momentos, según informó la empresa, cuenta con un promedio de 155 millones de nuevos tweets diarios. Habla de más de 100 millones de usuarios. Facebook, por ejemplo, tiene datados más de 500 millones de usuarios. Hay gente que dice, no, es que esto es una moda. Yo que desde hace tiempo pues soy aficionado a este tipo de tecnología, vengo escuchando a gurús del sector decir que esto no es ninguna moda y que esto es una realidad y que ha venido para quedarse, con lo cual la mayor parte de las actividades que hacemos en nuestra vida diaria pasan o están vinculadas a través de estos medios. Hoy la información circula por estas redes. Esta mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, pues se daban los datos de los 2 ganadores de las elecciones, por ejemplo, en Perú, antes en Twitter y en Facebook que en los medios tradicionales. Bueno, es decir, los medios tradicionales beben en esas fuentes, con lo cual se están retroalimentando. Esto es muy importante y yo hacía una pregunta que decía, ¿qué capacidad tiene el mundo del toro? Ignacio, que está aquí y que ha participado y ahora nos hablará un poco lo que él quiera, la semana pasada en este congreso importante, mundial, de veterinarios taurinos. Bueno, yo les haría la pregunta, ¿qué capacidad tiene el mundo del toro para ser trending topic? Trending topic no nos asuste nadie, seguro que muchos de los más jóvenes, o no, de cualquiera de los que están aquí saben lo que significa. Trending topic es la palabreja, la palabreja, como siempre, procedente del mundo anglófilo, que se utiliza cuando algo tiene un impacto en la red inmediato y tiene éxito relativo, ¿no? Entonces, lo que es noticia. Bueno, pues, ¿qué cosas del mundo del toro pueden llegar a ser trending topic más allá de un accidente, más allá de si José Tomás muere de una cornada o vive de lo que sea? Pues esta es una de las preguntas que podíamos abordar a lo largo de estas jornadas, que son, yo creo que, interesantes. Yo siempre he visto el mundo rural, porque me he criado en él y sigo viviendo, huyendo a él, mirando a él, un poco apartado en este ámbito, y ahora no debería de ser así, porque realmente la tecnología está también en ese medio. Entonces, bueno, ahí lo dejamos como reflexión. Ya tendremos tiempo a lo largo de la semana para volver sobre ello. Y fijaros, el mismo ejemplo que se predica nuestros compañeros de la vereda, pues en Facebook ya son casi 700 y llevan muy pocos meses, pocas semanas, y son ya 700 personas las que de alguna manera participan de sus inquietudes, comparten. El mundo de las redes sociales, a diferencia de la anterior etapa de Internet, cuando se hablaba de el Internet 1.0, por así decir, era la Internet estática, la Internet al que la gente iba a consultar simplemente o a sacar un billete de avión.
y no existía lo que ha supuesto el impulso de la Internet llamada 2.0, además de las redes sociales. Implica la interactividad, implica el que todos dejamos de ser pasivos y participamos. Por eso yo al principio decía, y lo seguiré diciendo siempre, que en estas jornadas nos reunimos aquí para compartir. A mí me toca estar aquí, pero yo estoy deseando escucharle a ustedes, porque cada uno de vosotros sois seguro protagonistas y conocedores de muchas cosas que yo desconozco y que me gustaría conocer. Esa es la sociedad en la que estamos, una sociedad de compartir. Y desde ese punto de vista se hace este planteamiento, y desde ese punto de vista están penetrando las redes sociales en el mundo y tienen cada vez más importancia. Bueno, entonces, decir que tenemos a través del blog la posibilidad de ir comentando y de ir colocando aquella información que consideremos relevante, y también intercambiar información a través de Facebook. Por último, en este sentido, la importancia que tienen los toros bravos en el mundo. Creo que son buenos conocedores de al menos los 8 países, 3 a este lado del Atlántico y los 5 que hay al otro lado, que de forma regular vienen participando de esta actividad finalista en la que se ha convertido desde hace muchos años el toro de Lidia, que es la de ligada al espectáculo, ¿no? Bueno, tenemos el miércoles una jornada importante, creo yo, desde el punto de vista de que va a ser un debate muy interesante, y tendremos la posibilidad de abordar este tema de la internacionalización. También, repito, en el congreso que han tenido ahora en Cáceres probablemente nos dé unas pinceladas luego Ignacio, y es un tema que no solo aquí en España quizás sabemos más por el ámbito de lo que supuso mediáticamente este tema en Cataluña y esas prohibiciones que hizo a través del Parlamento. Pero no solo es Cataluña, hay intentos, aunque no tengan la misma fuerza, en México, pero sobre todo en Ecuador hay un intento por parte del presidente Correa que avala ese tema, y cuando el presidente es el que avala, pues realmente tiene más garantías de llegar al fin que sea, en este caso a su mal fin, porque yo creo que yo particularmente no me gusta que se prohíba nada, y menos un espectáculo o una actividad, en este caso, de estas características. Bien, entonces, bueno, pues ahí tendremos tiempo a lo largo de la semana de reflexionar sobre estos temas, y voy a hablar un poquito de las jornadas estas que hemos visto, que hemos hablado aquí, la de estas jornadas primeras del año 2005, luego las otras que hicimos en el curso 2006-2007, las de 2007-2008 y finalmente estas. Y por empezar por las primeras, solo voy a recordar que en el programa que os adjuntamos, si os fijáis, hablamos del origen y de la evolución del ganado de Lidia, habló Fernando Mirat. Fernando Mirat nos va a acompañar también el miércoles, y en este caso va a hablar del comportamiento del toro. Con él hablé de eso el otro día y es un tema que él conoce perfectamente. Y bueno, pues también en el mismo contexto Ignacio nos puso a limpio los datos en aquel momento. Han pasado 5 años, han pasado muchas cosas, y vamos a ver qué radiografía podemos sacar de esto. También Juan Antonio Aguado Ramos nos habló de la gestión técnica económica. Hablamos del profesor Vicente Jimeno del tema de la alimentación, que también se abordará en estas jornadas. Manuel Pizarro habló de las autoridades y de las dependencias en la plaza. En definitiva, bueno, fueron unas jornadas que están ahí en el recuerdo, de las que tenemos algunas imágenes, como estas que bueno, ya habéis visto y ya han circulado, imágenes y datos correspondientes al comportamiento del toro, como he dicho, en todos los tercios, tanto al salir al ruedo como luego en el capote, en banderillas, en la muleta, pero también el comportamiento del animal en el campo, porque es ese gran desconocido, porque no solo es el comportamiento del animal en la plaza, hay toda una historia de ese animal hasta que llega a la plaza, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de aquellas intervenciones que tenemos, y bien, le dimos lo ha anunciado antes el director, en las segundas jornadas se le dio un giro, introdujimos de alguna manera un aspecto más cultural.
no exento también de la parte técnica y profesional. Se incorporó con nosotros Javier Villán. Javier Villán, seguro que todos le conocen, lamentablemente no puede acompañarnos, ha sido operado recientemente, bueno, reoperado en su cadera, y él en estos momentos, pues bueno, me dice que está recuperándose, que quiere ir a Sevilla, quiere debutar ya en Sevilla, o sea que queda poco para la feria de abril, y es cuando él quiere reaparecer. Como él dice, ya la edad y los percances pues también se han cebado en su cuerpo y está limitado, le operaron y bueno, no nos puede acompañar en esta ocasión, pero sin duda está también con nosotros porque él nos ha apoyado y él es un buen amigo, además que trabajó en la Universidad Politécnica. Entonces se organizaron estas jornadas y de su mano aquí vinieron Albert Boadella y el defensor del pueblo, el exministro Mújica, también nos acompañó Andrés Amorós y Alejandro Pizarroso, que nos hablaron de los toros en el lenguaje cotidiano y periodístico. Fue unas ponencias muy interesantes. También estuvo Salvador Tábora y Gonzalo Santoja. Ahora veremos unos cortes en resumen del vídeo que he procurado montar para finalizar esta intervención. En las siguientes jornadas fueron las últimas que hemos celebrado, de un marcado carácter cultural, dado que, bueno, pues desde el cierre con Victoria Vera, pasando por Manuel Galeano o Emilio Gutiérrez Cava, y los demás días, pues también con presencia de José Miguel Arroyo Joselito, que una anécdota muy curiosa, y bueno, es importante señalar que, como todos ustedes sabrán o vosotros sabréis, seguro que estará muy contento a estas horas. No sabremos si devolverá la medalla o no la devolverá, pero el Consejo de Ministros decidió darle la medalla al mérito a Joselito en la pasada semana. Y bueno, yo las noticias, lo que le escuché, que no sabía si la iba a devolver, va a devolver igual que hizo Paco Camino y José Tomás va a devolver la medalla. Bueno, pues dijo, pues no lo sé todavía. Él es muy espontáneo, tan espontáneo como lo vais a ver ahora aquí en un corte que hemos seleccionado, porque aquí se le habían escapado, aquí justo nos dijo que se le habían escapado 2 vacas y que hablara otro, porque él en ese momento estaba pensando en las 2 vacas que se le habían escapado. Bien, bueno, pues estas han sido un poco las jornadas, y definitivamente en estas, alrededor de estos temas y de estas cuestiones que estamos diciendo, la crisis económica, cómo están los aspectos relacionados con el campo, con los espectáculos, la cultura, pasan a cultura, se quedan en el interior, en el Ministerio del Interior, las prohibiciones o la internacionalización. Son un poco los temas. Y como he dicho, estamos en una casa donde es la casa de la formación, de la investigación y de la innovación. Ojalá podamos sacar alguna reflexión o alguna experiencia que pueda ser positiva y que alguno de los alumnos o de las personas que están interesadas en el estudio de esta temática puedan servir para mejorar cualquiera de las actividades o de los aspectos vinculados al mundo del toro de lidia. Y bien, vamos a ver si funciona, espero que sí, este vídeo, un vídeo resumen, que es un poco a modo de recordatorio de esto que hemos visto en otras ocasiones. Sevillano, como hombre de la cultura sevillana, nos explique, pues no sé, qué importancia tiene Sevilla o ha tenido Sevilla en la conformación de la tauromaquia en España. Buenas tardes. Javier habla de mi vida en el toro, mi vida en el teatro, mi vida en general. ¿Se escucha? En el teatro, pero yo quisiera explicar esto con una gran naturalidad para que todo lo que diga después se pueda entender perfectamente. Que no se entienda desde una manera aprendida o leída, sino de una manera vivida, que es la única forma de hablar o formular alguna especie de preguntas sobre lo que estamos hablando hoy, que es la fiesta del toro. Verás, yo nazco en un barrio popular de Sevilla que estaba junto al matadero sevillano. Y desde pequeño el toro para mí ha sido un animal familiar. Estoy diciendo del toro bravo, de cuando los toros lo llevaban, no como ahora lo llevan en camiones, sino llevaban los caballos
cabestros, que ya Villalón tenía una gran cantidad de poemas sobre los cabestros, cómo llevaban los toros. Naturalmente hay una familiaridad muy grande con el toro. Ahí aprendo a querer al toro bravo, a quererlo al toro bravo, al toro que de noche, cuando saltábamos los niños del barrio a las tapias del matadero, nos enfrentábamos a él y aprendíamos todos los secretos del toreo en corrales de 10 por 10, de 10 metros por 10. A partir de entonces, mi vida transcurre como natural en un barrio con el toro por un lado, los cantes flamencos, como decía Javier, cante flamenco por otro, y mi vida de taller, de aprendiz en una fábrica de allí del barrio también, no universitaria, no tengo una formación universitaria, pero sí, donde trabajaba había 4 horas por la noche después de 8 de trabajo que dedicábamos también por unos profesores magníficos y generosísimos a que todos los niños de la fábrica de Itasa de Sevilla tuviéramos una superior enseñanza, y había unas clases superior que llegábamos hasta las 12 de la noche aprendiendo, yo diría lo que en aquellos tiempos no se aprendían en las universidades. En aquellos tiempos de la década del 50 no se aprendían en las universidades los libros que leíamos, que eran clandestinos y que se podían leer. Y en ese tiempo, naturalmente, mi vida pertenece rápidamente, después de pasar cante, pasar teatro, y arrastro la fiesta de los toros. Arrastro conmigo la fiesta de los toros como tal. Y por las circunstancias taurinas, pues aprendo el toro desde dentro. O sea, no hablo del toro desde fuera, sino sintiéndolo como quien se ha puesto delante de cerca de 1000 toros, y me he puesto delante hasta momentos que me he preguntado por qué mataba toros, ¿no? Hasta ese tipo de reflexión. De ahí vienen, digamos, todas las consecuencias, porque hoy estoy defendiendo la fiesta del toro. Porque al estar defendiendo la fiesta del toro hoy, no es que defienda la fiesta del toro, es que defiendo mi vida. Es mi vida la que defiendo, mi vivencia, todo lo que forma parte de mí, en todos los sentidos, en el sentido emocional, en el sentido social, en el sentido estético, porque el toro está lleno de todo eso, de lo social, de lo estético y de lo emocional. Es lo fundamental en las corridas de toros. Hay una cosa importante, importantísima, en la historia del toro, que parece ser, cuando muchos historiadores naturalmente lo cuentan, y es normal que lo cuenten, cuando empieza el caballero, cuando empieza el torero de a pie, cuando empieza toda esa historia que prácticamente es el torero. Bueno, sigue la historia y bueno, ahora viene un corte, creo que de Luis María Ansón, que fue el que clausuró aquellas jornadas, también nos acompañó en aquella tarde. Llegan a su punto final hoy con esta jornada. Y permítanme una breve intervención para dar la bienvenida a nuestro conferenciante de hoy, el ilustrísimo señor don Luis María Ansón, periodista, escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua. Es fácil, es relativamente frecuente encontrar a Luis María Ansón por las salas más insólitas, por esos lugares donde solamente nos perdemos 4 locos y la juventud de las salas alternativas. Y es muy fácil encontrar a Luis María Ansón viendo, escudriñando lo último que se está estrenando en el circuito alternativo. Algo parecido le pasa con los toros, y no desdeña ni novilladas ni festejos nocturnos tampoco. Es digamos, un hombre de la derecha liberal monárquica en política, y yo no sé cómo lo definiría culturalmente. Amigo de Neruda, amigo de Alberti, amigo de José Hierro, amigo de Huerva Vallejo, reciente amigo de Alfonso Sastre, me consta. No hay fronteras en la cultura para Luis María Ansón. Hay un reformador de los Vedas, que es Sankara, que ya introdujo el respeto absoluto, la sacralización completa de la vaca sagrada. Cuando yo estuve investigando esa Veda es cuando llegué a la conclusión de que efectivamente había otro rito taurino en el mundo, que era el toro de Lidia, sobre el que había trabajado a fondo y había investigado a fondo un gran amigo mío, Ángel Álvarez de Miranda. Murió con 42 años en un pulmón de acero y ha sido uno de los grandes historiadores de las religiones que hemos tenido en nuestro país. Ángel Álvarez de Miranda escribe un libro que se llama Ritos y Juegos del Toro. Él no conoce ese otro aspecto del otro rito grande, del otro gran rito taurino en el mundo, que es la vaca sagrada, pero
cambio profundiza absolutamente en los orígenes del toro de Lidia, es decir, de los toros en España. Frente a las teorías que se habían hecho habituales y en las que quería todo el mundo, el prólogo, por ejemplo, de los toros de Cosíos, así, ya el epílogo no, pues aquí había la idea de que los caballeros, cuando dejaron de pelearse en los torneos, pues se querían divertir y empezaron a lancear toros, y eso es lo que defienden los Moratín, y de ahí viene la fiesta. Y es completamente falso, la fiesta es absolutamente popular y la fiesta empieza desde el principio a pie. Bueno, y eso es lo que Álvarez de Miranda pone de relieve. ¿Qué es lo que ocurre en España? No voy a trazar cómo llega el toro de Lidia y cómo se afianza en España. El toro de Lidia sale de ese Egipto que hemos hablado, llega por ejemplo a Creta, donde si un día vais allí a Nosos, allí hay un templo en el cual está lo que se llama la taurocatarsia cretense, en que están las sacerdotisas lidiando a los toros que les llevaban por lo mismo, para tener hijos. Era la misma idea siempre de la reproducción. Y, por ejemplo, en el Museo de Toronto, en Canadá, yo he visto una figura sacada del templo de Nosos, que es una sacerdotisa que está citando a un toro como si le fuese a clavar un par de banderillas al quiebro, exactamente en la misma posición. Y por razones de clima, de pastos, etcétera, los toros se van extinguiendo en Europa. Todavía Ortega y Gasset descubren un grabado que encuentran en Mühlberg, en Múnich, el de Luro, y es un toro de Lidia. Es decir, lo mata Federico el Grande de Prusia y ahí terminan los toros. En Alemania termina el toro de Lidia. Por aquí podríamos ir centrándonos un poco. ¿Te queda todavía algo por decir de la antigüedad? Una cosa que yo creo que va a interesar a nuestros compañeros, que es decirles qué es lo que ocurre entonces en España, y termino brevísimamente para entrar en otros temas. Pues que se empiezan a correr los toros en las bodas. Es decir, cuando se produce una ceremonia nupcial, y eso está en Alfonso X el Sabio, incluso con una lámina miniada que parece un tebeo, en el que están el novio va a la era y con su capote, que entonces era gris, trae al toro hasta el pueblo. Cuando el toro llega al pueblo y se queda parado en las calles, desde las ventanas le tiran unos arponcillos, que sería la actual banderilla, y cuando el novio acerca al toro hasta la casa de la novia, sube, toma el velo nupcial y baja y une el velo nupcial, lo que hoy sería la muleta, une el velo nupcial al testuz del toro, a la cara del toro, para garantizarse de que va a tener hijos. Luego, ya no estamos en el paganismo, estamos en el cristianismo, el sacerdote no deja entrar al toro en la iglesia y el toro se queda enmaromado en la puerta de la iglesia, y al salir de la ceremonia, los mozos del pueblo pues empiezan a hacer ejercicios con el toro, y uno le pone fuego en el testuz y otro salta por encima de él y otro corre por delante de él, y se celebran 400 maneras distintas de divertirse con los toros después de la ceremonia nupcial. Cuando se casaba una persona principal, y como era muy divertido lo de los toros, pues a lo mejor el padre de la novia, en lugar de un toro, llevaba 2 toros o 3 toros, y los toros se quedaban en una situación pues muy lamentable después del ejercicio de tantos mozos con ellos, y la piedad hizo que se llamase a un matatoros, lo que se llamaba un matatoros, que dice Alfonso X el Sabio, que es costumbre nefanda cobrar por hacer esta operación, que apuntillaba al toro, que mataba al toro. De ahí nace la figura del torero, del matador de toros. Bueno, esa... Bien, buenas tardes. Bueno, solamente unas breves palabras para darles la bienvenida a estas terceras jornadas sobre explotación del ganado de Lidia que celebramos en esta escuela, y agradecerles su asistencia sobre todo. Muy bien. Yo es que estoy un poco hoy desorientado, porque es que ya de por sí soy un tanto desorientado de personalidad, pero es que vengo de un saneamiento, aquí estamos en una universidad agrícola y casi ganadera. Vengo ahora mismo de un saneamiento y se me han perdido 2 vacas y no hago nada más que darle vuelta. Digo, ¿dónde coño están? Y estaba escuchando a Ana y digo, joder, digo, voy a tener que hablar yo. Digo, no sé ni qué hablar, digo, porque estoy pensando en la vaca, digo, no sé ni lo que voy a decir. Con lo cual prefiero que hable otro y yo ya cojo luego el hilo, porque es que estoy ahora mismo un poco desubicado. Disculpadme. Elementos arquitectónicos que se han creado única y exclusivamente para la realización de tareas relacionadas con el ganado de Lidia, y que si no hubiera existido el ganado de Lidia, pues eso no habría tenido ningún fin, no se hubieran creado.
Esas obras de arquitectura también han contribuido en cierta medida a mejorar o a aumentar la diversidad biológica. Muchas de las charcas que se han hecho en las fincas de ganado de lidia para abastecer de agua a los animales, pues son ahora un hábitat ideal para patos, para fochas, para gallináceas, o simplemente las paredes de piedra para pequeños animalitos como son las lagartijas o las culebras, que no le prestamos la más mínima atención, pero que tienen una importancia en la cadena trófica fundamental. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización de estos cursos que me haya invitado y además felicitarles por el acierto que supone acercar el mundo del toro a la universidad. Además me alegro de estar aquí porque yo pertenezco a este campus universitario, cursé mi carrera de veterinaria muy cerquita de aquí en veterinaria y me alegra ver a algunos compañeros por aquí en la sala que hacía mucho tiempo que no veía, ¿no? Entonces, el título de las jornadas, Los toros más que un espectáculo, creo que es un acierto total y absoluto, porque la parte de espectáculo es una pequeña parte, y valga la redundancia, de lo que es el mundo del toro. El mundo del toro es mucho más que eso. En primer lugar, es un rito sacrificial, es decir, el mundo del toro se pierde en los anales de la cultura mediterránea. Están lo que es el juego del hombre con el toro, es tan antiguo como todas las culturas mediterráneas. De hecho, los primeros vestigios culturales que se dan en el Mediterráneo, allá por el Asia Menor, por Mesopotamia, son ritones rituales de cabezas de toro. Y entonces, cuando hablamos de la cultura, es que el toro en sí mismo es cultura, porque es un rito sacrificial que se ha ido elaborando a lo largo de los años. Y cultura viene de eso, de cultivo, de cultivado, ¿no? Entonces, principalmente es un rito sacrificial. Y después de eso vienen muchas más cosas. Que es ya un poquito posterior, se titula Presencia de Ignacio Sánchez Mejías. Y les sitúo también brevemente. Como ustedes saben, e incluso alguno me lo habrá oído porque yo doy mucha lata con este tema, pues Ignacio Sánchez Mejías era una figura absolutamente excepcional, con un atractivo en todos los órdenes de la vida tremendo. Fue el mecenas que hizo posible la generación del 27, fue también autor de teatro, uno de los primeros que introduce en el teatro español la influencia de Freud y del surrealismo, uno de los primeros también que introduce pues una serie de novedades, como lo que se llamaba entonces el auto sacramental no religioso, no de contenido religioso. Era una persona de un atractivo muy grande, era un poco como ese amigo común que es el que sirve de pegamento para formar el conjunto de un grupo de amigos. En un momento dado la tauromaquia se le queda corta y se dedica pues a ser compañero de los hombres del 27 y luego vuelve a los toros, por ese momento en que alcanzan su plenitud el torero y el hombre, en el que por culpa de la muerte trágica Ignacio se ha convertido absolutamente en un mito universal que se le recuerda en el mundo entero y continuamente le dedican poemas, obras de teatro, composiciones musicales, ballets. Ha subido pues al cielo del mito gracias a sus amigos los poetas del 27. Escuchamos entonces este poema, Presencia de Ignacio Sánchez Mejías. Así es como yo te quiero, siempre, sí, banderillero. Como lo que eras, Ignacio, como lo que eras y eres, gloria y pelea de hombres, cuchillo de las mujeres. Porque siempre y todavía nuestra carne nos desgarras, yéndole al toro despacio, sin nadie de frente, Ignacio, hincando en las alpujarras 2 centellas verticales, mientras la burlada sierra su ciego derrote yerra y muge al azul venganza por los rayos paralelos que llovieron de los cielos. Yo aquí te tengo y te guardo, desafiando, ¡toro, qué huracán viril, qué imán cuando decías, ¡muere!
brazos le citas, tú en el sol, él en la sombra, y el toro que se le arranca, y tú que a él te precipitas, tromba contra catarata, y otro par que desbarata el choque por la tangente. Fragosa, apretada, urgente, la ovación se vuelve loca, y ruge y rabia la roca, revolviendo el terremoto de sus vulcánicos huesos, alzando al cielo el exvoto de los dos palos ilesos. Y ahora, Ignacio, se dibuja en tu frente al desvarío. Si no cabe ni una aguja entre las tablas y el asta, ¿cómo va a pasar un río, un vértigo, un hombre? ¡Basta, basta! Y no me haces caso y rompes abrirte paso al hilo de la rendija. ¡Ay, mariposa siniestra, clavada en la suerte, fija! Aparta de mí, sí, aparta tanto presagio y el llanto de aquel novio de la muerte. Que no, que yo quiero verte libre del cuerno que ensarta, glorioso, incólume, y canto tu hombría de púgil diestro, tus prodigios de maestro, y con las hembras sorbidas que te amaron, pavoridas a latigazos de arterias y corazones en vilo, quiero cantar el radiante apogeo de tu estilo, porque así es como te quiero, como un torero, un infante de compás firme, audacísimo, clavando 1, 2, 3 pares y un cuarto airoso, limpísimo, al ras de los costillares, porque así es como te quiero, como lo que eres, Ignacio, siempre tú, banderillero.